La elección de 1876 estuvo tan marcada por artimañas que el eventual ganador declarado, Rutherford B. Hayes, fue llamado por sus oponentes su fraudulentidad. Pero esas artimañas no se limitaron solo a la elección federal. Las elecciones para cargos estatales también estuvieron igual de marcadas por el fraude. Como en todo el sur, los sureños usaron la violencia para tomar el control de los gobiernos estatales. En ningún lugar fue eso más cierto que en el estado que había iniciado la guerra civil al convertirse en el primero en separarse en 1860, Carolina del Sur. La violencia surgió de ambos lados y durante meses el estado funcionó con dos gobiernos diferentes. Es una historia que merece ser recordada. El principal motivo detrás de la violencia y el fraude fue el fin de la reconstrucción. Después de 12 años de ocupación federal, la demanda, tanto en el sur como en el norte, era que los soldados se retiraran. Los blancos en el sur habían visto a los negros obtener representación política, y en respuesta formaron grupos violentos destinados a reprimir el voto negro y excluir a los negros de los cargos públicos. Las tropas federales ayudaron a asegurar y proteger los derechos de los libertos, pero el inminente fin de la ocupación provocó una oleada de actividad para asegurar la nominación blanca. En Carolina del Sur, el grupo más destacado que surgió fueron los Camisas Rojas, un grupo paramilitar supremacista blanco que buscaba lograr cambios políticos mediante el terror y el asesinato. El nombre tiene sus orígenes en el discurso pronunciado por Benjamin F. Butler, de Massachusetts, en el Congreso. Un hombre, Ellen Hoggins, un superintendente escolar en Mississippi, fue azotado y golpeado brutalmente por una multitud de miembros del Ku Klux Klan. La historia en el sur contaba que la misma camisa que llevaba puesta fue llevada a Washington, donde Benjamin F. Butler la agitó durante un discurso condenando al Klan. Puede que este no haya sido el origen de la frase agitar la camisa ensangrentada, pero sin duda la popularizó. Sin embargo, era una ficción. Hoggins fue golpeado. Benjamin F. Butler sí condenó al Klan en un discurso en el Pleno, pero nunca agitó ninguna camisa ensangrentada. Sin embargo, la frase permaneció para ridiculizar a los políticos del norte, usando relatos de violencia contra los norteños para apoyar la política reconstruccionista. Los hechos no eran la parte más importante de la ecuación. En 1868, el Comité Central Demócrata de Carolina del Sur emitió una protesta que advertía: la gente blanca de nuestro estado nunca se someterá tranquilamente al gobierno de los negros. El historiador sureño Ellis Mr. Coulter escribe que la camisa roja fue adoptada en Mississippi en 1875. Aparecieron por primera vez en Carolina del Sur en 1876. A menudo están formados por hombres blancos en clubes de rifles, grupos locales de supremacistas blancos armados que actúan como vigilantes. El gobernador republicano Daniel Chamberlain publicó una carta estimando que había al menos 13,000 y posiblemente hasta 30,000 hombres en los clubes de rifles. En 1876, los Camisas Rojas organizaron una serie de eventos violentos en distritos de mayoría negra para suprimir el voto de los afroamericanos. Martin Gary, un general de brigada en el ejército confederado, describió la estrategia en su plan de la campaña de 1876. Gary, de hecho, nunca había abandonado la lucha. Se negó a rendirse en Appomattox y en su lugar abandonó el campo. Su nota incluía determinar, si era necesario, matar a todos los radicales blancos en el condado de Edgefield, denunciar y perturbar a los oradores en las reuniones republicanas mediante la organización militar. Para intimidar al negro, les dijo a un grupo de hombres de los condados de Edgefield y Aiken en la primavera de 1876 que una onza de miedo valía más que una libra de persuasión, argumentando que debían aprovechar la primera oportunidad que los negros pudieran ofrecer para provocar un motín, aterrorizarlos y matar a tantos como fuera justificable. Se enfatizaba mucho el asesinato. Nunca amenaces a un hombre. Si merece ser amenazado, debe morir. Un radical muerto es muy inofensivo. Un radical amenazado suele ser muy problemático. En julio de 1876, Hamburgo, Carolina del Sur, fue el sitio del primer gran disturbio. Unos plantadores blancos en un carruaje se encontraron con una milicia negra que estaba entrenando en la calle para el 4 de julio. No está claro si la milicia estaba bloqueando toda la calle, pero los plantadores desordenaron que se movieran de todos modos. Después de un breve intercambio, Adams ordenó a sus hombres dejar pasar a los carruajes. Los hombres blancos fueron a la corte, acusando a la milicia de bloquear una vía pública. Clubes de rifles, incluyendo uno dirigido por el futuro gobernador y senador Benjamin Pitchfork Tillman, llegaron afuera del juzgado con escopetas, revólveres, mangueras, hachas y trinches. El fiscal general, Mateo Butler, exigió que se ordenara a la compañía de la milicia disolverse y entregarle sus armas personalmente. La compañía se negó a desarmarse y se refugió en la armería. «Por Dios, quiero esas armas», declaró Butler, y reunió a una turba. Había alrededor de 25 miembros de la milicia negra en el edificio,
junto con otros 15 quienes, junto con los blancos, rodearon la armería y comenzaron a disparar. Con poca munición, los negros no respondieron mucho al fuego, pero en el intercambio, un agricultor blanco, McKee Merriweather, fue asesinado. La turba blanca fue a buscar explosivos y un cañón para asaltar la armería. Para ese momento, ya estaba oscuro, y la milicia comenzó a salir del edificio para huir. La turba disparó al edificio con un cañón hasta que se dieron cuenta de que nadie respondía al fuego. Comenzaron a buscar en la zona. Mataron a 2 hombres, Moses Parks, un miliciano, y Jim Cook, el alguacil del pueblo. Capturaron a otros 27. La turba sintió que no había habido suficiente sangre y ejecutó a 5 de los prisioneros, incluyendo a un hombre que estaba rezando. Finalmente, la turba liberó al resto, pero aún así les dispararon mientras huían. Pitchfork. Ben dijo que estaba más que satisfecho con la masacre. 94 hombres serían acusados por el ataque, pero ninguno fue procesado. En agosto, los demócratas nominaron a Wade Hampton III para gobernador. Hampton provenía de una de las familias más ricas del sur. Había sido general en el ejército confederado y líder del movimiento de la causa perdida. Él estaba dedicado a privar de sus derechos y suprimir el poder político de los negros. Aunque la plataforma era deliberadamente vaga, a pesar de la campaña de violencia, los demócratas tenían un camino difícil por delante. Según las tablas del censo de 1880, más del 60% de la población del estado era negra. Según el censo de 1875, los votantes negros elegibles superaban a los votantes blancos elegibles por 35,000. Daniel Chamberlain, el gobernador republicano en funciones, fue el candidato republicano. En septiembre, la violencia llegaría a Charleston. La población de Charleston era 57% negra en 1876 y el condado era 73% negro. La violencia contra los negros en Charleston fue esporádica en la era posterior a la Guerra Civil. Además de la violencia, había muchas otras presiones. En los periódicos se les decía a los negros que votaran por los demócratas o perderían su trabajo, o que cualquier hombre negro que votara por los republicanos sería marginado. El 6 de septiembre, el club de color Hampton y Tilden realizó una reunión en el salón de Archer. Junior Jenkins, un hombre negro, dio un discurso atacando al Partido Republicano e insultando a las mujeres negras. Dijo que los blancos deberían despedir a sus cocineras porque robaban comida para alimentar a sus esposos republicanos. Argumentó que sin esa comida, los hombres votarían por los demócratas. Jenkins fue escoltado por blancos fuera del salón, perseguido por una multitud enfurecida de republicanos negros. Cuando un hombre blanco disparó su pistola al aire, la situación se convirtió en un disturbio donde estaban en minoría. Este es un caso en el que fueron los blancos quienes tuvieron que huir. Aunque solo uno fue asesinado, y ese fue disparado accidentalmente por otro hombre blanco, también murió un hombre negro. Los clubes de rifles no hicieron acto de presencia, pero después prometieron estar disponibles en cualquier evento político demócrata. Ese mismo mes, estalló más violencia en el condado de Aiken, después de que una mujer afirmara que 2 hombres negros habían intentado atacarla. Hombres blancos rastrearon a Peter Williams y lo hirieron. La mujer dijo, él no era el hombre que la atacó, y murió a causa de sus heridas. Los blancos intentaron arrestar a otro hombre, supuestamente cómplice de Williams, pero fueron resistidos violentamente. Para el 18 de septiembre, un gran número de miembros blancos de clubes de rifles habían descendido al condado. Comenzaron a cazar a cualquiera que encontraran, matando a personas negras en la calle y en los campos. Los alguaciles adjuntos de los Estados Unidos reportaron entre 25 y 30 hombres muertos, mientras que The New York Times informó de más de 100. Simon P. Coker, un representante estatal, fue asesinado a tiros mientras suplicaba por su vida en juicios contra hombres negros en 1877. Los testigos declararon que los demócratas tenían la intención de ganar la elección, aunque tuvieran que vadear en sangre hasta las cinchas de sus monturas. Se les informó a los hombres negros que su única seguridad contra la muerte o los latigazos era prometer votar por los demócratas. En octubre, se programó una discusión conjunta en King Hoy, a unas 12 millas de Charleston. Las discusiones eran un entretenimiento popular para personas de ambas razas y un evento político común de la época. La multitud de 500 personas llegó desarmada, según Melinda Hennessy, en un artículo de 1985 en la Revista Histórica de Carolina del Sur. Para los sureños, eso significaba no llevar un rifle o una escopeta. Llevar una pistola simplemente era parte del vestuario diario. Desconfiando de la violencia, la población negra local escondió armas más grandes cerca de ahí. La reunión se salió de control cuando varios hombres blancos descubrieron las armas y una se disparó accidentalmente, y luego un hombre negro anciano fue asesinado a tiros. Otra vez. Los blancos rápidamente se dieron cuenta de que estaban en desventaja numérica y de armamento. En el tiroteo que siguió, 5 o 6 blancos murieron y varias docenas resultaron heridos. El gobernador Chamberlain envió una compañía de tropas federales para prevenir ataques de represalia. Continuó la violencia esporádica en los meses previos a la elección, pero estaba claro que la intimidación no iba a ser suficiente para intimidar el voto negro.
En la región interior, los camisas rojas implementaron un sistema organizado de fraude, mientras que el voto republicano presidencial solo disminuyó en menos de 100 votos en el condado de Aiken. En comparación con 1872, el voto demócrata se cuadruplicó. Edgefield le daría a Hampton una mayoría de 3,000 votos. Según Hennessy, el total de votos en el condado superó a toda la población en edad de votar por más de 2,000 votos. En comparación con el censo estatal de 1875, Charleston tuvo una ventaja republicana de 6,000 votos. De hecho, el voto republicano fue más alto que en cualquier otra elección durante el periodo de Reconstrucción. La elección en sí fue pacífica, ya que los líderes demócratas buscaron evitar la apariencia de coerción, así como la presencia de tropas federales. A pesar de la intimidación y el fraude generalizados, la votación fue increíblemente cerrada, tanto para gobernador de Carolina del Sur como para presidente. Para gobernador, Hampton llevaba la delantera por solo 1,100 votos, mientras que el candidato republicano menos de 1,000 votos. En declaraciones posteriores, los políticos demócratas admitieron haber votado varias veces, llenado urnas y haber invitado a personas de Georgia a votar en la elección. En la caótica lucha política que siguió, la mayor parte de la atención se centró en la contienda presidencial y en la disputa por los votos electorales de Carolina del Sur, Florida y Luisiana. Pero igual de serio en Carolina del Sur era la pregunta: ¿quién iba a convertirse en el gobernador? La Junta Estatal de Escrutadores, compuesta totalmente por republicanos y encargada de establecer los resultados electorales, anuló de inmediato los conteos en los condados de Edgefield y Lawrence, lo que le daba a Chamberlain una ventaja de 3,145 votos. Aunque estaba claro que hubo fraude en esos condados, no estaba claro que la Junta tuviera la autoridad para anular los resultados. Para complicar aún más la situación, los resultados también determinarían la mayoría en la Cámara de Representantes estatal, al excluir a cualquier candidato que no tuviera una certificación de la Junta. Los republicanos tenían la mayoría, los demócratas se retiraron completamente del organismo y formaron su propia Cámara, la cual tendría una mayoría demócrata. Ambas cámaras reclamaron la autoridad para inaugurar su propio gobierno, basándose en la Constitución de 1868 que le daba a la Asamblea el derecho de elegir al gobernador en una elección disputada. La Cámara Republicana solo podía alcanzar el quórum si no contaba los asientos vacíos de los dos condados, mientras que la Cámara Demócrata no podía actuar sin el Senado estatal, que seguía siendo republicano. El meollo del asunto en Carolina del Sur, al igual que a nivel nacional, era que estaba claro que los demócratas tenían más votos, pero que, como lo expresó un informe de la Cámara de Representantes Nacional, si el escrutinio en el estado hubiera estado libre de violencia y fraude, la mayoría republicana habría incrementado en gran medida la mayoría para los electores de Hayes y Wheeler. Chamberlain dio un discurso inaugural donde dijo: si fallamos ahora, nuestro gobierno, el gobierno de Carolina del Sur, ya no descansará sobre el consentimiento de los gobernados. Chamberlain ordenó a las tropas federales ocupar el Capitolio estatal, mientras que los demócratas establecieron su gobierno en el Coral Union Hall. Al final del mes, ambas legislaturas entraron a la Cámara Estatal y pelearon físicamente por el espacio, y durante varios días ambas ignoraron cuidadosamente a la otra mientras realizaban asuntos oficiales. El 4 de diciembre los demócratas se retiraron después de que Chamberlain amenazó con usar al ejército para sacarlos. El 6 de diciembre la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que la legislatura demócrata era legítima, pero Chamberlain y las tropas federales continuaron ocupando la sede del gobierno estatal. Hampton les pidió a sus seguidores que se negaran a pagar impuestos y que, en su lugar, pagaran al gobierno de Hampton el 10% de la factura de impuestos del año anterior, lo cual resultó ser popular. Esa promesa le quitó mucha legitimidad al gobierno de Chamberlain, más allá de la fuerza militar. Ambos bandos continuaron intentando gobernar. Chamberlain perdonó a un hombre el 20 de diciembre, pero la Corte Suprema del Estado bloqueó la acción, diciendo que Chamberlain no era el gobernador. En febrero, Hampton intentó indultar a una prisionera, pero el alcaide de la prisión se negó a liberarla porque no reconocía la autoridad de Hampton. A nivel nacional, el senador de Georgia, Juan Brown Gordon, presentó una resolución para reconocer a Hampton como gobernador el 29 de diciembre, mientras que el 17 de enero el senador Juan Patterson presentó un memorial que argumentaba que Chamberlain era el gobernador legalmente electo. Mientras tanto, la crisis nacional se resolvió mediante una comisión especial, que votó siguiendo las líneas partidistas para elegir a Rutherford Hayes. Aunque el llamado compromiso secreto de 1877 puede que no haya sido un acuerdo formal, Hayes claramente decidió dejar al sur en paz. Cuando Chamberlain y Hampton se acercaron al presidente el 31 de marzo de 1877, Hayes les informó que retiraría las tropas del sur. Las tropas federales abandonaron Carolina del Sur en las primeras semanas de abril, mientras el gobierno de Hampton aprobaba los códigos negros que despojaban de sus derechos a los afroamericanos. Y sin el apoyo de las tropas federales ni del gobierno federal, Chamberlain se vio obligado a ceder. Renunció el 11 de abril declarando que si la mayoría de la gente en un estado no puede, por la fuerza física, mantener sus derechos,
deben ser dejados en servidumbre política. Después de 4 meses de un gobierno disputado, los redentores blancos se apoderaron del gobierno y procederían a promulgar las leyes Jim Crow y mantener el poder mediante la represión y la fuerza durante la mayor parte del siguiente siglo. En 1964, un artículo en el Florida Historical Quarterly intentó usar métodos modernos de las ciencias sociales para determinar quién debió haber ganado todas estas elecciones estatales individuales. Y los autores concluyeron, usando una reestimación estadística, que Chamberlain debió haber sido declarado el ganador. No hay mucha duda de que los demócratas en Carolina del Sur usaron abiertamente la violencia, el asesinato y el fraude para robar esas elecciones. Y no solo eso, sino que continuaron eligiendo durante años a los orgullosos responsables de esa violencia y fraude. En la elección senatorial de 1894, Ben Tillman, conocido como Pitchfork, y Matthew Butler en realidad discutieron sobre quién debía recibir más crédito por la masacre de Hamburgo. La elección nacional de 1874 tan disputada es bien recordada, pero la elección estatal mucho menos. Aún así, esas elecciones estatales en Carolina del Sur fueron importantes no solo para la historia del estado, sino también para la historia de Jim Crow en el sur segregado. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir. El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals, o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos, o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Cameo.